Ahí estamos grabando. Bienvenidos chicos a la clase. Hoy día viene siendo, eh, aparte de la clase pasada, la clase 2, pero la clase pasada nosotros estuvimos hablando sobre el programa que íbamos a trabajar este semestre. Entonces, hoy día vamos a hacer nuestra primera clase. Yo dije, qué voy a hacer que sea que sea un poco motivador para ¿cómo se llama? Para iniciar esta clase y que más o menos se vayan dando cuenta los estudiantes de cómo podemos ir avanzando, ¿cierto? De cómo podemos ir realizando este proceso de enseñar a leer y a escribir. Y por eso es que traje un video que yo en su momento lo voy a ir corriendo un poquito porque son 40 minutos, pero es mucho. Entonces yo cuando veo que los niños están en ejercicio, mirando, yo lo voy a ir avanzando, ¿ya? Y traje un video de una clase de una profesora que fue supervisada por esa clase. Ustedes van a ver dos personas sentadas atrás. Una es el director del colegio y el otro es un supervisor de de la dirección provincial ya de educación. Esta clase, después que la veamos, vamos a, eh, vamos ¿cómo se llama? Vamos a comentarla y de ahí yo voy a partir con mis contenidos. ¿Les parece? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ya, Sí, hija. profesora. Ya, hijo, gracias. Voy a poner el video y yo creo que voy a tratar de que no sea más allá de 20 minutos, una media hora, ¿ya? Ahí vamos. Nos saludemos. Buenas tardes, niños. Buenas tardes, profesora Carolina. ¿Cómo están? Bien. ¿Ganas de aprender? ¿Quién tiene? Sí. ¿Quién tiene ganas de aprender? Entonces, 1, 2, 3. Genderly conectada. Camila, Emilia, Martina, James, Dylan, Bastián. ¿Todos? Sí. ¿Los nombré a todos? Sí. Ya, siéntate. Todavía mi computador cerebral no me quiere decir, pero yo creo que de aquí a que terminemos me va a decir. A ver, antes de comenzar, muy bien levantar la mano. Primera regla de nuestra clase. ¿Qué hacemos cuando queremos consultar o tenemos una duda? Levantamos la mano. Segunda regla para nuestra clase, y que es la que nos falta ya, la que ustedes descubrieron. Respetar a mis compañeros cuando estén dando la opinión. Porque todas las opiniones son importantes, ¿o no, Dylan? Sí. Ya. Segundo, yo tengo aquí dos plumones. Vamos a recordar un poquito lo que vimos en la clase pasada de artículos. Femenino, masculino, singular, plural. Si tengo dos plumones, ¿cómo debo decir? James, ¿los plumones o el plumón? Los. ¿Por qué? Porque hay dos plumones verdes. Y si fuera un plumón, ¿cómo digo, Emilia? El plumón. ¿Por qué? Porque Solo hay. ¿Y por qué no digo la plumón? Porque no hay dos. Pero ¿por qué dije la plumón? ¿Es femenino o masculino? Masculino. Entonces, por eso debo decir artículo masculino, el. Otra más. La botella. ¿Cómo, Genderly? Botella. ¿Y qué artículo digo antes? ¿La botella o el botella? Botella. ¿Y qué artículo? ¿Quién le ayuda, Genderly? ¿Dylan? ¿La botella o el botella? La botella. Genderly, escucha a tu compañero. La botella. La botella. Muy bien. ¿Por qué estaría recordando eso hoy día? ¿A quién se le ocurre?
día, que es... ¿Qué día es hoy? Miércoles 08. Miércoles 8 del mes agosto del año 2018. ¿Por qué estaré recordando esto hoy día miércoles? Porque hoy vamos a aprender lo siguiente. Vamos a formar y transcribir frases simples a través de palabras o imágenes con consonantes en estudio. Y nosotros ya hemos aprendido hartas consonantes, niños, ¿eh? Miren, ¿cuántas nos quedan tapaditas? Poquitas. Con todas estas letras que nosotros ya hemos conocido, vamos a crear frases. ¿Qué es crear? ¿Qué es crear? Hacer frases que formen una palabra. Ya, por ahí vamos. ¿Quién puede ayudar a Camila a hacer frases? Ella dice crear. ¿En arte nosotros hemos creado algún dibujo? Sí, creamos, por ejemplo, si estamos creando la V, Si estamos aprendiendo la V, usted nos pasa una hoja de blog y con plastilina moldeamos algo. estamos creando muy bien. Entonces hoy día nosotros vamos a crear, pero ni con plastilina ni con dibujos. Vamos a crear frases con palabras. Y frases que tengan una concordancia, que el lector, el que lea mi oración, la pueda comprender. ¿Ya? ¿Estamos bien? Y para eso van a trabajar dos parejas y un trío. ¿Ya? Va a ser trabajo en grupo. Dylan, Emilia, primer grupo. Camila, Jenberly, James, segundo grupo. Martina, Bastián, tercer grupo. ¿Entendido? ¿Cómo vamos a crear las oraciones? Pero la profesora también creó una oración. Voy a pedir ayuda para que me la lean. Porque yo anoche estaba un poco cansada cuando la estaba haciendo, entonces no sé si me quedó bien. A ver, ¿quién podrá ayudarme a leer? ¿Quién me podrá ayudar a leer esta frase? A ver, James. Las ranas verdes. ¿Dice verdes? ¿Cómo dice Camila? Verde. Parece que me equivoqué. Verde. ¿Y en qué me equivoqué? En las. ¿Por qué en la? Porque ¿Qué iba en la? tendrá que haber hecho dos. Ahí estaba, se me quedó el dibujo de las dos ranas en la casa, entonces no lo traje. Entonces, ¿qué tendría que ir acá como artículo? La. Camila, parece que alguien se está olvidando una regla, sí. Las. Levantar la mano. ¿Qué tendría que ir acá entonces, Cami? La. ¿Quién está de acuerdo con Camila que debiera ir la rana? ¿Usted no va así? Sí, también. A ver, ¿cómo suena con esta otra? La rana verde. ¿Está mejor ahí? Sí. La rana verde. Ahora hay una concordancia ahí, ¿cierto? Todo está artículo femenino, singular, rana, verde. ¿Y por qué creen que justamente hay tres cajitas allá? Roja, azul y amarilla. ¿Qué habrá aquí adentro? Las mismas cosas de ahí. Pero ahí no tendría gracia porque Hay me cogerían a palabras. mí. ¿Hay palabras? ¿Ya? ¿Y qué creen ustedes que hay en la caja roja? La frase. ¿Está la frase entera? No, ¿O están solo los artículos aquí? los artículos. Vamos a descubrir de ahí porque yo tampoco sé muy bien. Luego, de azul, debieran haber tarjetas con imagen y palabras.
Y en la amarilla, la característica, porque aquí dijimos que la rana era de color verde. y debe estar la característica. Entonces, para que sea más fácil para ustedes, yo les voy a entregar 2 tarjetas de cada color. ¿Dónde está el trabajo que ustedes deben hacer? Deben hacer coincidir el artículo con el sustantivo, con la imagen y su característica. Y otro punto muy bueno, cuando yo termino de escribir una frase o oración simple, ¿qué debo poner al final? Punto final. Y cuando yo empiezo a escribir una oración, que no sea Jane ni Camila los que me contesten. Cuando yo empiezo a escribir una oración, ¿cómo debe empezar la primera letra inicial de esa oración? Con Mayúscula. no levantaron la mano. Emilia, Con mayúscula. ya, ¿y de qué color hacemos las mayúsculas? Roja. ¿Y la profesora la hizo roja? No. Ya, ¿punto en contra para la profesora? Ah, pero arriba, en el objetivo. Ah, ya. ¿Puedo una buena o una mala? Ya. ¿Quién quiere pasar del grupo 1 a buscar sus tarjetas? ¿O vienen los dos y llevan? ¿Ya? ¿Pasen? Usted lleva las 2 azules. Grupo 2, ¿tiene un representante? Ah, vinieron 2 representantes. Podrían haber venido los 3. A ver, ¿y grupo 3? Me imagino que ya alguien estará poniendo la fecha primero en su cuaderno. Profesora, la ropa la Yenderly. Ahí ustedes después van a tener que... ¿Qué quería Yenderly? ¿Su compañero se la llevó? Comenzamos poniendo la fecha En una página. en la página que les corresponde. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué tiene... pero tiene el cuaderno al revés? Sí, pero Ah, tiene el clip que le regalamos. Ya. ¿Se dan cuenta que ha dado resultado esto, niños, del clip? Miren el cuaderno de Dylan. Tengo más clip ahí adelante, ¿ah? Para el que necesite. Ya, muy bien, muy bien. Pongan la fecha para que comencemos a trabajar en el grupo. Es tuyo, Yenderly. Yenderly, ¿usted puede colocar la fecha? Ya, colóquela. Voy a avanzarlo un poquito. Las mangas. ¿Sí o no, Dylan? Bueno, qué decisión de ustedes. ¿Quiere ponerse...? Para ver al Jane, mira, hagamos lo siguiente. Yenderly, párate un poquito, corre tu silla un poco más atrás. Un poco más atrás. Ahí, pueden mirar a Camila y ahí pueden conversar ustedes. Pónganlas en el medio, Camila. Pónganlas aquí. Y ahí formen su oración. Si tenga dudas, me pregunten. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Quién la formó? ¿El trabajo se hace individual o de a dos? ¿El trabajo es individual o en grupo? Ustedes, ya, a ver, Bastián. El ratón lindo. ¿Qué dicen? Aquí dice ver. Los perros.
poner el título para que lo escriben en la pizarra y empiezan ustedes a escribir sus oraciones en el cuaderno. El plumón que ya no. El plumón que vamos a dar de baja. Título. Formar. Martina y Bastián pueden poner su título y escribir la número 1 en su cuaderno. Me olvidé de dar una instrucción. La oración en el cuaderno la deben copiar con letra manuscrita. Sí, y deben partir con rojo. Ponga el título. Hay un rojo para poner. Muy bien, rosado también. Naranjo, el color que quieran. Profesora, no traemos una palabra. A ver, ¿palabra o frase? Frase. Porque esta es una palabra. Esta es otra palabra. Y esta es otra palabra. Entonces, ¿cuántas palabras va a tener su frase? 3. ¿Y por qué tú te quedaste con esta, Dylan? Compartieron. Ya, entonces tú copias esta y luego, Emilia, cuando haya terminado, te la intercambia. Muy bien. Muy buena idea este grupo. Porque acá Martina sigue teniendo las 2 oraciones ella en su mesa. Sería bueno que Bastián tuviera una en su mesa. Así él transcriba una y luego la intercambia. Profesora, ¿A ustedes qué ha pasado aquí? A ver, Yendelin. ¿Qué oración formaron los compañeros? La. Bien, Yendelin, la rosa. Olorosa. Porque hablamos al inicio, está en el medio. Ah, es olorosa la rosa. ¿Ya? ¿Y la segunda oración? Los. ¿Qué son, Yendelin? Dados. ¿Conoces los dados tú? ¿Sí? ¿Ah? ¿Se va a comprar uno de estos? Ya. Ahí lo trae. Ya, entonces, usted puede escribir una en su cuaderno y en la otra. Y Yendelin, ¿qué te parece si la dibujas, Yendelin, tú? Si tú dibujas la primera oración, que es la rosa olorosa, dibujas una rosa olorosa. Y luego en la 2 dibujas un ovado rápido. ¿Te parece? ¿Te ayudo con el título? Aún no ponen el título acá. El rojo ponemos formar las de foca. Y además, ¿qué vocal es esta? Esta. De oso. ¿Vale? Un poquito la oración. Porque está muy encima todo esto. Un detalle de los colores de la caja. Son los colores primarios, lo que estamos conociendo en arte. Los primeros colores desde aquí. ¿Se acuerdan que en la última clase estuvimos mezclando colores con nuestro mezclador? esa era 3. 1, 2 y 3. 1. Son 3 palabras. ¿Y cuántas oraciones van a formar como pareja? 1. ¿Una? No, 2. ¿Cuántas oraciones tienen en su mesa? 2. Bastián, ¿cuántas tienen? Oraciones, no palabras. Esta es una palabra. Perro y niño. Son 3 palabras. Pero aquí hay una oración. Y acá hay otra. ¿Cuántas oraciones tienen entonces? 1, 2. ¿Y por qué usted empezó a poner L minúscula si me dijo que conocía la L mayúscula? La roja. Es que ya sé por qué el Bastián se confunde, niños, porque yo le puse una trampa en realidad.
En todas las tarjetas de ustedes de artículos, yo no les puse con roja la mayúscula, lo puse con rojo. Pero como ustedes ya son tan inteligentes, saben todo, yo dije, los niños se van a acordar y solitos van a poner la roja. Bastián, de León, hijo de usted, ¿no? ¿Cuál era la otra? Dos. ¿Ya escribió una, hijo, usted? Los Dados. escribiste la rosa, olorosa. ¿Cómo le escribiste? ¿Mirándola a la Camila? No. Ah, se la intercambiaron ya. Me tinca James que no, porque te faltó el punto final de olorosa. Con rosa. Ya. Ah, bonito título, Emilia. Ya, no importa James. O sea, dice. No se preocupen tanto de decorar. Primero escriban y si les queda tiempo decoramos, ¿ya? Los. Al ladito. Sí. Pero juntos, pues, dijo. Si es una palabra, perros. Hicimos la azul, te toca la E. R. O. S. ¿Terminó usted, hijita? Estoy esperando que termine. Lo mismo, lindo, separado, porque mira, damos. Literal, gender. Ya, hijo. Ya terminé. Terminaron de escribir si lo alcanzan, que podríamos hacer una. Para ver si lograron o no el objetivo. Alcanzamos, yo creo, a pasar a la pizarra ahora. Pues yo ya terminé, ya está pasada. Estoy esperando. ¿Van a pasar? Mi mamá me compró un sacapuntas. ¿Le compró otro sacapuntas? Muy bien. Tienen que leerla, Sebastián y Martina. A ver si lograron ellos hacer su... ¿Cuál es la primera oración? Sin darle la espalda al público, Bastián. Sus compañeros son muy importantes. ¿Cuál es la primera oración? Dígame, léame. Fuerte, para que todos lo escuchen. Los perros si hay algún error para que nos digan. O si está bien, me dan un aplauso. lindos. Los perros lindos. ¿Qué les parece? Bien, bien. Basti, tu turno. La P. Los. ¿será lo que más le gusta a Bastián esto, no? No. Ah, ¿qué hace todos los recreos, Bastián? Juega la pelota. Mire, justo le tocó la pelota. Mo. Mo. ¿De qué color es la pelota? Molada. Muy bien. ¿Está bien esa oración, niños? Sí. Un aplauso al Basti también. Muy bien, Bastián y vale, Martina. ¿Quién quiere venir? Ya, venga, digan y... ¿Quién primero? Sin dar la espalda al público, que es muy importante. Sin dar la espalda a sus compañeros. Ya digan. ¿Por cuál partimos? Partimos por... Fuerte, fuerte. Y que no le dé la espalda al público. Ra. Ratón. El ratón. ¿Verdad, ratón Pérez? Feo. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público?
¿Está correcta o incorrecta? Correcta. Hay una concordancia. Muy bien. Gabriela, tenés que pasar con compañera. Feo. O ratón feo. ¿Ah? O el ratón feo. El ratón feo. Emilia. Feo, no feo. ¿Ve? Miren lo que pasa si yo pongo mal una letra. Si yo escribo un... Miren para Emilia. ¿Qué pasa si yo hubiese puesto una P aquí? Pelote. El ratón. Pelote. ¿Y tiene sentido el ratón feo? No. Ay, ¿qué es un Lo ratón que Bastián feo? estaba diciendo. Las Las mariposas lindas. ¿Escucharon todos? Sí. ¿Está correcto? Las mariposas lindas. ¿Está correcto? Sí. Ya, un aplauso a la siguiente y a Bastián. El trío, el único grupo de 3, tienen que darle una tarjetita a Jenny porque ella igual les ayudó, ella igual cooperó, ella dibujó. Cada uno le da una tarjetita a Jenny. De las amarillas le pueden dar. Denle la amarilla a Jenny. Ah, le doy una roja a Camila. Ya vengan. Venga, Jenny. Para otra compañera. Ya, sin darle la espalda al público. Ya. ¿Por cuál vamos a partir? ¿Con la roja que tiene Jenderly? Ya. Deme la tarjeta roja. Con ganas, Jenderly. ¿Y la roja? ¿Cuál es la roja? ¿Qué dice Jenderly? ¿La qué, Camila? Rosa. Jenderly, ponte al lado de James. La rosa. Olorosa. ¿Qué le parece esa oración? ¿Está correcta? Muy bien. Un aplauso al grupo. Primero había que formar. Transcribir, pasarlo a letra manuscrita. Y por lo que yo fui observando, puedo ir al baño. ¿Puede ir? Pues Jenderly. Parece que Jenderly no fue en el recreo al baño. Ya, formar y transcribir frases simples a través de palabras o imágenes con consonantes en estudio. ¿Cuáles son las consonantes en estudio? Digan las que ya hemos visto. Vamos todos juntos. Más rápido. Y estamos en la señora Rambosa con la B. Ya. ¿Lograron leer con todas esas letras? Sí. Todos. Algunos deben seguir esforzándose para llegar a leer rápido como su compañero. Sí. Voy a preguntar, ¿por qué creen ustedes que es importante escribir correctamente? ¿Por qué es importante escribir correctamente? Porque uno si se equivoca, uno si se equivoca va a estar malo y va a tener que hacerlo de nuevo. Ya, pero ¿por qué es importante que yo escriba bien? ¿Qué pasa si alguien lee mi oración, si yo la escribí mal? ¿Qué le va a pasar al que lo está leyendo? ¿Podrá entenderlo? No. Entonces, ¿por qué es importante escribir bien? Porque uno no va a entender. Porque el que lo lea no va a entender. Porque el que lo lea, muy bien, Camila. O sea, es importante que yo escriba correctamente para que el resto entienda lo que yo quiero decir. Y otra pregunta más. Estas preguntas son para que ustedes decidan, Camila, Emilia, James, Bastián y Dylan, Martina, dónde van a ubicar hoy su aprendizaje, si estuvo logrado, si estuvo medianamente logrado, o si me falta esforzarme un poquito más para lograrlo. Última pregunta. ¿Lograste leer con todas las consonantes? Sí.
Y con todas, Bastián, hay que pensar bien para responder. Recuerde que yo lo tengo conectado. No, Porque hay gente que cerró el cuaderno que no ha terminado de escribir, también lo sé. yo sí. Mi computador me está diciendo que alguien no terminó y cerró el cuaderno. Yo sí. Tit, 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 tit. Termine. La puede mirar desde allá. Esta es la suya, creo. Esta es la que le falta. ¿O cuál? Es de la niña. ¿Y qué dificultades tuvieron ustedes para formar la oración? ¿Ninguna? ¿Les pudo formar todos de inmediato, niña? ¿Segura? Camila, ¿hubo alguna dificultad por acá? ¿Se confundieron en alguna letra, en algún dibujo? Bastián, ¿seguro? ¿Pudo leer todo y formar las oraciones? ¿Qué le pasó al niño que hacía y no hablaba? Se le cayó la cabeza, acuérdese. Es verdad. Sí, tenemos que responder. Por algo Diosito nos dio nuestra boca, nuestra lengua, nuestra voz. Ah, sí. ¿Qué dificultad tuvo? ¿Estaba leer con alguna? Sí. Ya, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer si nos cuesta leer con algunas letras? Ponerla medianamente. ¿Y practicar? Más. Más. Ya. Pase Dylan, no, pase Emilia, para que Dylan termine de escribir. Para leerlo. Termina de escribir. A ver. Escribir ¿El ratón del ratón? Escriba la número 2, pues Dylan. Ve que yo tengo conectado con... A ver, la Emilia. Ah, logró. Vamos, Camila. Sí, escribir en escribir. Entonces, y dibujó también Emilia usted. Entonces ha ganado clic. Si lleva tilde, póngala de rojo. Genderly. Trabajó súper Genderly con su grupo. Hasta el punto final. Y rápido el punto final. Bien, Genderly, bien. Ya James. Hijo, evaluarse. Hay que evaluarse. Ay, dibujaron también aquí. Muy bien. Solo colorear y queda un trabajo excelente. ¿Morada o norada? Entonces, te falta una. De mariposa. Corran un clip, hija, para que elija a su compañera que también ella lograron. Niños, entonces la próxima clase vamos a conocer una nueva letra. Se va a destapar otra. No les puedo contar, pues si eso es un enigma. Lo vamos a descubrir mañana jueves. ¿La J? Vayan pensando, vayan mirando su libro de lenguaje, tal vez ahí hay una pista. ¿Ya? Ya sé. Terminamos esto y podemos salir al recreo. ¿Y a comer la colación? Colación, sí, puede ser. Pero tiene- A ver, chicos, ¿estamos ahí? Sí, profesora. Sí, Ya, sí, profesora. ya, chiquillos. Estamos, comentarios sobre lo que vimos. Por ejemplo, relacionado con la clase que hace la profesora Carolina. ¿Ya? Ya. Que estaba con la clase que estaba realizando la profesora Carolina. Entonces, ¿qué podríamos decir de su clase? Profe, a mí me parece bien que ella vincule la asignatura de lenguaje con otra asignatura como artes visuales, al nombrarle los colores primarios de las cajas. Sí,
¿cierto? Ella trabaja interdisciplinariamente, ella va vinculando lo que aprende en el lenguaje con otras asignaturas afines, porque ustedes saben que no siempre un tema puede abordarse por todas las asignaturas, sino que uno tiene que ir viendo cuál es la que más acomoda, encaja dentro de los objetivos que yo quiero lograr. Esa es una muy buena observación. ¿Qué más podríamos decir? Profesora, Sí, también se trabaja el tema de las reglas de la sala porque ella hacía como notar que levantara las manos para hablar y que restara los turnos. claro, ella puso un poco rayado de cancha, que decimos nosotros, ¿cierto? De que ella dijo cuáles eran las normas para trabajar en la clase. ¿Qué otra cosa más podemos decir? Muy bien. A mí Ella me empezó, gustó la forma que hizo como los niños que se hicieron la propia autoevaluación, así ¿Sí? seguramente tenían su nombre y eso para mí fue como novedoso, no, nunca lo había visto, me gustó mucho. Sí, novedosa esa parte, a mí también me gustó, porque los niños podían autoevaluarse y eso es muy bueno, porque los chicos pueden ir de pequeño, se van acostumbrando a ser autocríticos, ¿no es cierto? A ver, a evaluarse, a ver en qué están bien, en qué no, a qué nivel llegaron, y eso a mí también me pareció novedoso y muy bueno. Hay cositas que en esta clase se dieron y que nosotros podríamos copiar a futuro, son buenas ideas. Emilio, ¿tú me ibas a decir algo? sí, que desde el comienzo la profesora tenía una conexión especial con los niños. Tenían un saludo que era muy distintivo, como que se conectaban mentalmente, como que tenían un juego. Entonces Sí, los niños desde el comienzo estaban como bien pendientes de la profesora. Y después sí. cuando hizo la retroalimentación, ella dijo que en el computador de ella como que le llegaba la señal que alguien no había escrito. Entonces los niños empezaban a abrir los cuadernos y ella empezó a revisarlos. Entonces fue algo como novedoso el juego que tenía. Y eso haces muy bien a la clase, Emilio, porque piensa tú que en el fondo están haciendo una conexión afectiva. Parten haciendo, pensando y cerrando los ojitos y Ujú. conectándose todo con la clase y con ella. Y ella, como bien dices tú, que ella era como el computador que detectaba cuando los niños habían cerrado el cuaderno sin escribir, detectaba cuando los niños no se sabían todas las letras, pero ellos decían que sí. O sea, ahí hay todo un tema afectivo que se está dando dentro del aula, cuando hablamos sobre todo nosotros de los climas de aula, ¿cierto? Ahí calza perfecto eso. ¿Qué más, qué otra observación podrían hacer? La retroalimentación que hace la clase anterior, profesora, ¿Mm? ya que empieza diciendo, bueno, nosotros ya trabajamos artículo, el género, el singular y plural, y además le agrega como la coherencia. Y ahí Sí, explica como qué es la coherencia en un lenguaje como para niños. Y eso igual es llamativo, cómo se sí. adaptó al lenguaje de ellos. Bien, cómo ella explica, ¿no es cierto?, cada uno de los temas que estaba trabajando en un Ujú. lenguaje comprensible para un primer año, porque los chiquititos eran de primero. ¿Qué otra cosa más observamos? Hay algo muy importante ahí también que se da. Estamos con A mí me ejemplos llamó la de atención, los recursos que Catalina, utiliza todo el me llamó la atención el hecho de la niña que parece que no sabía escribir y ella le dijo que dibujara, como buscando alternativas para que ella pudiera hacer la actividad, pero de una forma que lo pueda hacer. sí, el Genderling, ¿no es cierto? La niña, Sí, esa niña tiene problemas de aprendizaje, algún trastorno en particular, y ella igual la integró a un grupo, ¿cierto? Y además le pedía que hiciera lo que ella era capaz de hacer, como por ejemplo dibujar en vez de escribir, trabajar con dos compañeros que la apoyaran, después sacarla a la pizarra y decirle que le dieran un color a ella para que participara. O sea, ahí estamos hablando de que los niños que tienen alguna discapacidad intelectual, ¿cierto? Que tienen alguna discapacidad intelectual o que tienen algún trastorno de aprendizaje, qué sé yo, no se dejan de lado, sino que nosotros tenemos que integrarlos a la clase. Y eso es súper, súper importante, porque nosotros no tenemos que ver que el chico que le cuesta un cosito y el resto que aprende lo ponemos, no, sino que hay que integrarlo
junto con los otros compañeros y algo aprenderá ese chico, o sea, algo. Por último, aprenderá a compartir con sus compañeros, ¿cierto? A trabajar en equipo y eso es súper importante. Entonces, eso, ahí es cuando nosotros hablamos que atendemos a la diversidad y que dentro del curso vamos a tener 3, 4 grupos distintos. Niños más rápidos, niños con un aprendizaje normal, niños con trastorno de aprendizaje, niños hiperactivos, niños con algún problema intelectual, alguna discapacidad, y nosotros vamos a tener que trabajar con todos esos grupos, trabajar con todos ellos y tratar de avanzar dentro de sus posibilidades. Excelente observación, hija. ¿Qué otra cosa podemos decir? Las preguntas de metacognición, profe, cuando ella pregunta si se cumplió el objetivo o qué dificultad tuvieron ellos a realizar la actividad. Eso, muy bien. Muy buena observación. Claro, y también podría haber preguntado, ¿cómo aprendimos esto? ¿Cómo aprendimos a hacer frases? ¿Cierto? También podría haber sido. Bien, muy buena. O sea, ¿qué estamos diciendo ahí? ¿Ella hizo las 3 etapas de la clase? Sí. ¿Cierto que sí, Jocelyn? Hizo las 3 etapas de la clase porque ella estuvo, ¿no es cierto? Hizo el inicio, motivó, se conectó con los niños, después los motivó, repasó el contenido anterior, metió el contenido nuevo, ¿no es cierto? Después hubo un desarrollo donde los chicos trabajaron con las frases, con las tarjetas, formaron oraciones, las escribieron, fueron a la pizarra a concretar su trabajo. Y después ella hace las actividades de metacognición, los niños se autoevalúan, etc. Y también dice lo que van a ver después. Dice, para la próxima clase nosotros vamos a descubrir otra letra. Y los niños le dicen, ¿cuál, tía? Y ella dice, es un enigma. Lo vamos a ver mañana jueves, cuando tengamos que destapar otra letra. ¿Se fijan? Entonces ella hace todo un trabajo. Esa clase estaba completa. Y si ustedes se fijan, ella no usa elementos tecnológicos. Ella prepara el material, prepara las cajas, de tal forma que la roja eran los artículos, la azul el sustantivo y el adjetivo era la amarilla, ¿no es cierto? O la característica que decía ella. Entonces ella prepara su material, no es algo que tenga que conectar algo y proyectar. Ella lo preparó. Ahí hay otra cosa. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede que no tenga los elementos, pero a la vez lo hace más pertinente, más cercano con los niños, ¿cierto? ¿Y qué otra observación podríamos decir del contexto? ¿Qué podríamos decir del contexto? Que era como un contexto rural, ¿puede ser? Sí, es un contexto rural, muy bien, es un contexto rural. Se fijaron ustedes que son poquitos niños y claro que no era multigrado, era un curso, ¿cómo se llama? Era un curso con puros chiquititos de primero, ¿cierto? Eran 7 alumnos de primer año. Y, y aquí Juan Pablo me está diciendo, en el chat me está diciendo los tiempos de la clase, inicio, desarrollo y cierre, pese a no estar tan definido, sí se perciben en el desarrollo de la clase. Muy bien, Juan Pablo, eso es verdad. La utilización de los recursos que eran coherentes con el objetivo de la clase. Bien, mira, los recursos, la evaluación, el trabajo que hizo la profesora, era todo coherente con el objetivo de la clase. Si ustedes se fijan, era todo coherente. Entonces, la clase está muy bien armada, eso es verdad. Y el trabajo en equipo me pone Verónica Loyola aquí.
el trabajo en equipo, ¿cierto? Que durante la clase, me dice Jocelyn Morales, que durante la clase la profesora guiaba y los alumnos construían su aprendizaje trabajando en grupos. Bien. Otra opinión de Juan Pablo, la distribución de la sala, asientos, el uso del espacio, el uso del material pictórico, simbólico y concreto en la formación de las oraciones. Eso también porque los niños estaban trabajando con material concreto sobre sus bancos, ellos tenían el material fácil de mover para ubicar el artículo, porque tenían que formar la oración en el banco, en su mesa. Entonces, todo eso. Y el contexto, que si ustedes se fijan, no era un curso de 30 alumnos ni de 40, era un curso de 7 niños, porque es una escuela rural. Entonces, yo la encontré muy interesante esta clase, porque tenía que ver un poco con lo que nosotros trabajamos en primer año, ¿ya? Y por eso que la quise tomar, porque estaba muy, muy bien enganchadita todo, para que ustedes vean cómo, hacia dónde nosotros tenemos que ir cuando damos una clase para primer año. ¿Cómo, en qué tenemos que fijarnos? Como decía por ahí un estudiante, los espacios, la distribución de los niños, cómo trabajamos, cómo ponemos a un niño de aprendizaje más lento con un chico que tiene un aprendizaje más rápido. Cómo vamos organizando el curso con los niños para que todos tengan la posibilidad de aprender. ¿Qué recursos voy a utilizar si no tengo los medios tecnológicos? O los medios tecnológicos no me dejan conforme con lo que yo quiero hacer con mis niños. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, eso, aquí me están poniendo otro. Por ejemplo, José Albirrojo dice aquí, resaltar de una forma llamativa algunas reglas gramaticales para no olvidar, como el resaltar la mayúscula con rojo. ¿Se fija? Y Estefanía Riquel me pone, y el punto aparte. ¿Ven que ella pone el punto al final de la oración? Sí, concuerdo con José, ya que igual la profe le decía que debían poner un punto al final de la oración, dice Verónica Loyola. Entonces, hay todo un tratamiento del trabajo que ustedes se van a dar cuenta que cuando nosotros enseñamos a leer y a escribir, no solo estamos enseñando que los niños deletreen, sino que los niños trabajen, ¿no es cierto?, reconociendo todos los elementos o componentes del lenguaje, como es la fonología, la sintaxis, la gramática, etc. Entonces, la semántica, la pragmática, o sea, los niños tengan la posibilidad de poner en juego todas esas competencias, ¿cierto?, cuando estamos aprendiendo a leer o a escribir. No es algo que tengamos que resaltarlo o hacerlo cuando nosotros solo estamos, cuando vamos en cursos grandes, sino que desde pequeños nosotros tenemos que hablar. José Albirrojo me dice aquí, los grupos eran armados de forma intencionada, colocando alumnos aventajados con aquellos que les costaba más comprender el contenido. Eso es verdad, ¿cierto? Sí, claro que sí, porque ella distribuyó a los niños, puso un niño que le costaba menos con uno que le costaba más. Entonces, en ese sentido, aquí Jocelyn Morales, que me pone muy buena la clase, bien pensada, me pone ella, ¿cierto? Bien, entonces, ¿queda algún otro elemento que nosotros queramos destacar de esta clase? ¿O creen que ya lo hemos dicho como todo? Bien, vamos a continuar. Aquí C.P. González, no sé quién es C.P. González, me está preguntando, profesora, ¿qué función tenían los hombres de la esquina de atrás? Uno del fondo, el profesor que estaba en la esquina, el profesor era de la dirección provincial, le estaban supervisando la clase a la profesora. Es Carla González. Ya, Carla, eran los supervisores de la dirección. Uno era un señor de más edad, de cabecita blanca, era el profesor Domingo,
era de la Dirección Provincial de Educación. Le estaban mirando la clase a la profesora, se la fueron a supervisar. Bueno, lamentablemente ese profesor que aparece allí de cabecita blanca más de edad falleció, no está, ya no, nos dejó en esta vida. Y la otra persona que se veía más joven, que estaba más cerca como de la pantalla, es el director del colegio, que le estaba supervisando la clase a la profesora. Entonces, habían invitados para esa clase. ¿Ya? ¿Estamos, Carla? Bien, chicos, vamos a trabajar nosotros. Voy a partir con el tema hoy día sobre la alfabetización inicial. Y yo creo que vamos a alcanzar a ver muy poquito. Chicos, después, antes que terminemos la clase, quiero hacer unas preguntitas respecto de la gestión de la clase, de la administración de la clase. ¿Estamos? Para que no se descuelguen. ¿Ven ahí lo que estoy mostrando, chicos? ¿Se ve? Sí, Sí, profesora. profesora. Ya, ahí estamos hablando nosotros de la alfabetización inicial. Y aquí tenemos dos personajes muy conocidos. ¿Los conocen ustedes estos personajes? Es Mafalda, profe. La Mafalda con su amiga Susanita, ¿cierto? Y la Mafalda está escribiendo en su cuaderno, está escribiendo papá fuma su pipa. Ella está aprendiendo a escribir. Entonces, esa oración yo creo que todos la conocemos, porque yo creo que todos la escribimos cuando pequeños. Es como la clásica de la clase. Cuando estamos viendo la P o la F, ¿cierto? Esa frase es típica. Dice, y la Susanita dice, ¿y eso hay que escribir? ¿Y para qué diablos tenemos que aprender? Porque, ¿de qué nos sirve saber escribir que alguien fume en pipa si en este país casi nadie fuma en pipa? Así es como los que estudiamos tenemos que irnos luego al extranjero a aplicar allí nuestros conocimientos, dice. ¿Qué opinión les causa a ustedes esta frase? O sea, este texto. Hola, profe. Hola. Yo creo que esa frase es como que va fuera de contexto, porque los niños van a aprender a escribir algo que nunca van a hacer o que nunca han visto a alguien hacer. Entonces no lo van a poder relacionar con su día a día. Muy buena opinión. ¿Con quién hablo? Porque yo no veo quién me habla Con ahora. Martina Mancilla. Bien, Martina, muy buena opinión. Aquí estamos hablando de la pertinencia. Lo que dice la Martina es sobre pertinencia. Es decir, lo que yo estoy enseñando a mis niños tiene que ser pertinente con su realidad, con su contexto, porque de ese modo va a ser significativo para ellos. Si no, estamos escribiendo por escribir, leyendo por leer, pero si el chico no le hace clic la frase o no le hace clic o no le produce algún atractivo lo que está haciendo, es difícil que se entusiasme por leer y escribir como corresponde. Entonces, ¿qué tenemos que lograr nosotros? Que los niños se encanten con la lectura y la escritura. ¿Cuándo se van a encantar? Cuando ellos tengan un trabajo contextualizado, cuando las lecturas que hagamos sean de su interés. Cuando a un chico le gusta un cuento, un libro, no sé, o tiene alguna tendencia, ¿no?, por coleccionar algo, ¿no es cierto? Al chico le agrada porque él está interesado y por eso quiere hacerlo. Si a un niño le gusta un cuento, dos cuentos, y los lee, los relee o los mira porque no sabe leer, pero él se pasa historia porque le gustan las páginas, los colores, él va a querer aprender a leer. Y va a querer aprender porque él solo va a querer leer sus cuentos. Y cuando un chico se interesa por leer, ¿cierto? Es muy, muy importante porque quiere decir que vamos a ir formando buenos lectores a futuro. Pero nosotros con nuestra clase
con nuestros ejemplos no tenemos que matarle esa intención a los niños. Nosotros tenemos que fomentar el hábito lector. ¿Y cómo lo fomento? Desde que le enseño la A. Desde que le leo un cuento, le hago una lectura compartida. Tiene que ser entretenido, tiene que ser comprensible para él, tiene que ser temas que a ellos les interese. Por eso que aquí tiene toda la razón la Susanita. O sea, están escribiendo algo que no es de su contexto, por eso ella dice que al final de la formación se van a tener que ir para el extranjero. Claro, donde hayan señores que fumen pipa, donde ella pueda aplicar ese conocimiento. Por lo tanto, el tema contexto aquí es súper relevante. ¿Y quién contextualiza el aprendizaje? El profesor. ¿Ya? Por eso que nosotros tenemos que tenerlo súper claro, chiquillos, cuando estamos seleccionando, cuando nosotros seleccionamos lecturas, cuando nosotros seleccionamos material, eso tenemos que hacerlo, tenemos que tenerlo muy claro, porque nosotros somos los que dirigimos la clase. Somos nosotros quienes les estamos dando las lecturas a los niños, quienes estamos organizando todo el proceso. Somos nosotros los que podemos encantar o desencantar. Pues entonces nos preguntamos, ¿qué es leer? ¿Ya? Y aquí tenemos la siguiente, según Vigas y Correich, del año 2008, dice que leer es el proceso mediante el cual se comprende un texto escrito. Y esta perspectiva que nos plantea Vigas también es compartida por Solé. ¿Han escuchado hablar de Solé? Isabel Solé. ¿Han visto algo de lenguaje? Chiquillo. No, profesora. Entonces, bueno, vamos a conversar aquí en la clase. Gracias, hija. A ver, aquí Solé, ¿no es cierto?, se ha hecho muy famosa por el tema de las estrategias de lectura. Ella plantea 3 etapas: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Y esta estrategia nosotros la vamos aplicando cuando hacemos, por ejemplo, los niños todavía no saben leer, pero hacemos una lectura compartida. Entonces, ahí nosotros podemos hacer hipótesis en relación al título, ¿cierto? Las escribimos en la pizarra, los niños van a ir contando. Niños, ¿por qué el cuento se llama La rana soltera? Ya, estoy inventando. Entonces, los niños van a decir, porque no era casada, porque no era una rana, porque no, distintas opiniones. Entonces nosotros las vamos anotando en la pizarra y iniciamos la lectura, paramos a mitad de cuento y nosotros le decimos, chicos, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué se trata este cuento? ¿Cuáles son los personajes? ¿Dónde ocurre esto? Y también vamos haciendo preguntas implícitas que no están a la vista. Yo no le estoy preguntando de qué color es la capa de la Caperucita Roja, ni le estoy diciendo de qué color es el caballo blanco Napoleón, no. Sino que yo estoy haciendo preguntas que van más profundas dentro de la comprensión. Y luego sigo la lectura y al cierre vuelvo a repasar todo lo que hemos leído. Y al final yo voy a decir, a ver, de acuerdo a lo que leímos y hemos conversado, ¿quién acertó con la hipótesis? ¿La rana era soltera? No, era casada al final. Y la rana estaba, no sé, pues estaba de tal característica, sí o qué sé yo. Vamos viendo, ¿no es cierto?, las hipótesis que hicieron en un comienzo los niños para cuando hablamos del título. Bueno, Isabel Solé tiene un libro sobre las estrategias de lectura y es muy, muy interesante. Seguramente que lo van a ver en algún curso de lenguaje más adelante también, pero es una estrategia que es muy conocida
y que generalmente nosotros la compartimos y la trabajamos en clase. Ahora, cuando yo digo, todos mis niños leen, dice uno. ¿Y por qué dices eso? Porque los niños, mira cómo leen, dice la M con la A, ma. La M con la A, ma. La M con la E, me. A. La M con la A, ma. Mamá me ama. ¿Realmente los niños están leyendo? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que no, porque no están comprendiendo bien lo que dice la frase, en ese caso. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Porque es solo al final como replicar contenido. No se dan el mayor tiempo de razonar lo que dice. Claro, en el fondo nosotros estamos, bien hija, nosotros estamos deletreando. Y cuando yo deletreo, me demoro. Y cuando me demoro, voy perdiendo el sentido de lo que ya he leído. Por lo tanto, ¿no es cierto? ¿Qué me hace a mí comprender un texto? La fluidez lectora. La fluidez lectora me hace comprender un texto. ¿Se fijan? Por lo tanto, cuando yo enseño a leer es cuando logro fluidez en el niño. Cuando el niño logra comprender, cuando lee con fluidez, con cierta rapidez. No cuando deletrea. Eso no es leer. Igual que escribir es el proceso mediante el cual se produce un texto escrito significativo. ¿Será escribir cuando yo le digo al niño, copie en la pizarra, mi mamá me ama? ¿Está produciendo un texto? Yo creo que no. El niño está transcribiendo un texto, pero no lo produce. El niño está transcribiendo, pero no está creando, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener muy claro cuál es el concepto. Leer es comprender un texto escrito. Escribir es producir un texto escrito significativo. Cuando deletreamos no leemos, porque no estamos comprendiendo. Y cuando transcribo, cuando copio algo, no estoy produciendo un texto. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo leo y escribo, es cuando yo puedo decir que leo y escribo, es cuando lo hago con autonomía. No dependo de mi profesor o mi profesora para escribir o leer, sino que yo voy logrando cierta autonomía en la medida que voy avanzando en el tiempo. Cada vez me distancio más del profesor porque voy aprendiendo y adquiriendo autonomía. Por lo tanto, el profesor no tiene que estar al lado mío tomándome la mano para que escriba, ni acompañándome en la letra una a una para que lea, sino que yo me voy desligando de mi profesor porque lo puedo hacer sola. Comprendo, leo y comprendo y escribo un texto, aunque sea una frase, pero la creé yo y la escribí utilizando todas las letras del abecedario. Entonces, yo creo que nosotros teniendo en cuenta realmente qué es leer, ¿qué pasó? Espérenme chicos, me dan un minuto. Me dan un minuto, disculpen alumnos, estoy en clase. Sí, Hola, permiso. Discúlpenme chiquillos, esta clase ha sido así. Muchas gracias, qué lindo. ¡Está de cumpleaños! Sí, sí me saludaron. Voy a sacarle una fotito a mandarle quién es. Muéstrala. Ya. ¡Ah, qué lindo! Ya. Gracias, muchas gracias. Chao, chao, gracias. Yo sabía. Gracias, la voy a dejar aquí por ahora para terminar la clase con los chiquillos. ¿Ah? ¿Te cantaron cumpleaños, David? No, estoy en clase. No Estoy en importa. clase. Cumpleaños Chicos, feliz. les muestro mis flores. Les muestro mis flores, me las Feliz vinieron a cumpleaños, dejar. profe, que lo pase Muchas súper bien. gracias, una Cantemos, sorpresa, mira. ¿Ah? Qué lindas, profe. Cantémosle. Mira, me la mandó. Feliz cumpleaños, Angie. Con cariño, Yeya, José Luis y José Andrés.
Es mi ahijada, la Yeya es mi ahijada de confirmación, con su marido y su hijo. Mira, qué lindo, precioso, me encantan las Me dijo flores. que te cantara el cumpleaños feliz. ¿En serio? ¿Me ayudan a cantar el cumpleaños feliz? Sí. ¡Vamos! Ya, Sí. a la una, Sí. a las dos Cantémosle, profe. y a las 3. Cumpleaños Cumpleaños feliz. Feliz. Te Celebramos deseamos a a ti, a ti. Cumpleaños, Profesora, Profesor. que Feliz. ¡Feliz, feliz! Feliz cumpleaños, ¡Feliz profe. cumpleaños! Felicidades, Feliz profe. cumpleaños. Gracias, chiquillos. Muchas gracias. Uy, me ¡Feliz emocionó. cumpleaños! Hola, mi amor lindo. Feliz cumpleaños, gracias. Está escuchándome como todas las semanas ella. Sí, siempre acompañándome. ¡Mamá! Feliz cumpleaños, profe, que la pase súper. Gracias, mira, un abrazo, qué amorosa. Después más adelante te van a gustar mis clases porque vamos a ir hablando cómo aprenden los niños. Así que te va a servir. Gracias. Linda. ¿Ah? ¿Qué me dices? Bueno, te invito a las clases porque te van a servir. Vamos a enseñar aquí cómo los niños aprenden a leer. Así que seguro que les va a servir. Chicos, bueno, dada todas las interrupciones, ¿cómo se llama, chiquillo? Bueno, las emociones a veces a uno le hacen perder el hilo. Bien. A ver, chicos, yo hago este mismo curso lo hago en Talca y lo hice ayer en la tarde, ¿ya? Lo hago los martes en la tarde y los miércoles en la mañana para ustedes. Los chicos de Talca me dijeron de que encontraban de que se les pasaba porque lo que tenemos como límite es la hora de clase. Entonces los chicos me dijeron que era muy interesante lo que estaban aprendiendo y encontraban que no iban a aprender, o sea, no iban a alcanzar a ver todo, ni iban a aprender como ellos querían si hacíamos justo la hora de clase. Entonces me pidieron hacer, llegamos a la conclusión que íbamos a hacer una hora de clase, 15 minutos de recreo y otra hora de clase. ¿Ya? Entonces, no sé qué les parece a ustedes si lo hiciéramos de esa manera, como para poder avanzar y poder trabajar más temas y poder conversar más sobre el tema, porque ustedes vieron hoy día con el video, conversamos harto y sacamos hartas conclusiones de la clase, pero ahora voy a ir entrando en el tema que es el contenido en sí. Todos los elementos teóricos que sustentan el aprendizaje, todo lo que los métodos de aprendizaje, vamos a ver recursos, vamos a hablar de varias cosas. No sé qué les parece a ustedes si hiciéramos lo mismo. ¿Les parece? Chicos, ¿o me lo comunican? Yo creo que sí, profesora. Sí, Michelle. Sí, yo igual creo que sí. Porque, Porque miren, igual este ramo es súper importante, entonces disminuirlo una hora es fome. Y ustedes saben que yo, aquí Pérez Sollarse, ¿cómo es el nombre? Por mi parte no tendría problema, profesora, sería muy bueno para alcanzar para ver eso importante. Bien. ¿Sabes qué? La Vanessa, ya. Entonces, estoy pensando en que a contar del miércoles de regreso, porque yo tengo todo el horario de la mañana para ustedes el día miércoles, porque ustedes saben que teníamos 3 horas presenciales en la clase. O sea, yo iba a hacer clase de las 8:30 hasta las 12 del día en la universidad, con ustedes, para este curso. Entonces, yo estoy pensando que podemos tomar a las 9 hasta las 10,
hacemos un descanso para hacernos un café, ir al baño, no sé, y retomamos otra hora más. Entonces así trabajamos tranquilamente, vamos viendo los temas con calma y tenemos espacio también para poder conversar, porque si no va a ser complejo que podamos ver todo lo que yo podría entregarles en este curso. ¿Les parece que al regreso de Fiestas Patrias, que viene siendo, a ver, miércoles 23, ¿les parece que hagamos eso? ¿Les parece? Sí, Sí, profe, por mí profesora, por tampoco mi hay parte problema. no hay Sí, problema. profe. Sería mejor. Ya. Entonces yo no tengo ningún problema, aquí los chiquillos me están contestando. Con un recreo intermedio. Ya. Ahí le escribí en el chat. Bien, entonces chiquillos, desde el miércoles 23 vamos a hacer eso. Partimos como siempre a las 9, trabajamos hasta las 10 y nos pasamos un minutito, corremos igual los 10 minutos de recreo y los 15 minutos y enseguida continuamos con nuestro curso. Yo no tengo ningún problema porque yo tengo toda la mañana para ustedes el día miércoles. Entonces, incluso dije, voy a hacer, dije yo, incluso si tuvieran consulta, atención de estudiantes, lo dejé para continuación del curso, porque así estoy organizada, con toda la mañana para ustedes. Así que eso sería, me parece que va a ser mucho mejor para que no tengamos que correr y que usted aprenda como corresponde. Profe, ¿Sí? que pasa que yo soy de tercero y yo los días miércoles tengo reunión de práctica. Cuando tuviese reunión, no habría problema en que falte a la clase, ¿cierto? ¿Qué día tienes reunión? ¿Todos los miércoles, hija? Pasa que el tutor todavía no nos dice, pero ya nos dijo que eran los días miércoles. Pero Ya trata nos de contactó. correrla. Oye, amor, mira, si Yo le tenemos digo entonces. de 9 a 10, espérate, de 9 a 10, tenemos un recreo a las 10:15, 10:20, vamos a tener hasta las 11:20, no sé, pues si la reunión es a las Ya. 12, estupendo. Ya, yo voy a hablar entonces con el profe Ricardo, porque él es el Martina, tutor. por eso que tú, Martina, estaba, claro, pues tú estás en tercero conmigo en el taller pedagógico 6. Sí. Sí, sí. Este fue un pequeño desliz en la carrera. Bueno, lo importante es superar los deslices, pues, hija. Sí, Lo sí, no se importante es preocupe. salir adelante. Entonces yo hablo con el profe por el tema de la hora de la ¿Con reunión. quién estás tú en práctica? Con Ricardo Farías. Ah, claro, pero Ricardo no creo que la tire muy temprano. Ya, profe. Entonces ahí no arreglamos con el orden. Así que sí, yo creo que sería bueno que lo hicieras para que no te perdieras esta parte, porque tú sabes de que después el problema es que cuando uno va a trabajar a cualquier colegio, jovencitos como ustedes, entonces van a llegar y el director va a decir, ah, bien, jovencita, mire, usted va a ir a hacer el primer año porque tiene más paciencia, porque es más joven, por qué sé yo. Entonces, va a ir a enseñar a leer y a escribir, o a enseñar los números, a enseñar a sumar. Entonces, ustedes tienen que tomarle mucho sentido a lo que son las iniciaciones. Iniciación a las matemáticas, iniciación a historia, a ciencias, a lenguaje, porque con estas herramientas ustedes trabajan en primer ciclo. Entonces, para que cuando lleguen a trabajar tengan las competencias para desempeñarse, que usted no le asuste donde lo manden. Y generalmente, por ser joven, uno parte en un primero, como me pasó a mí cuando yo inicié mi carrera. El director sacó una profesora de más años y la puso en segundo ciclo y me dijo, y usted que es jovencita, que viene con mucho ánimo, primero. Y ahí me encontré yo con eso y cómo enseño, qué hago. ¿Te fijas? Entonces, nosotros tenemos que tener las herramientas para poder trabajar en primer ciclo y yo creo que estos cursos son una buena instancia para aprender. A lo mejor no va a ser aprendizaje 100% porque siempre hay algo que se nos queda en el tintero,
pero sí nos sirve para poder por lo menos tener algunos elementos para poder trabajar, orientar el trabajo, buscar otros elementos. Entonces, eso yo creo que tenemos que tenerlo claro. Así que para mí no es problema y Martina intenta ver la posibilidad de bajar un poquito la hora en la reunión, ¿ya? O por lo menos a las 11:30, no sé, que cuando nosotros ya estemos más desocupaditos. Ya, profe. Yo voy a intentar hablar con el profe. Muchas Ya, gracias. ya, hija. Ahora, si no te resulta, bueno, pero tú sabes que las reuniones de práctica son obligatorias, porque como no estamos yendo a terreno, entonces tenemos que ir a las reuniones de práctica. ¿Ya? Sí, yo me la ingenié, pero no se preocupe. Ya, hija. Chicos, Gracias. ¿alguna otra cosa? ¿Algo más? Ahí les mandé un mensajito en el chat. Chicos, si Dios quiere, nos estamos viendo el miércoles, les dije 22 o 23, el miércoles 23 de septiembre. Que tengan una muy buena semana, cuídense mucho en las fiestas patrias y manténganse encerrados porque ustedes saben que esta cosa va a venir un rebrote terrible. Así la gente está yendo mucho al mall, a los restaurantes, al centro a comprar y la verdad es que la situación no está siendo normal y la estamos tratando de hacer normal, pero no es así. Entonces ha sido súper, tenemos que nosotros protegernos, no ser porfiados, cuídense harto para que no nos pase nada. ¿Estamos? Gracias de todo corazón por las emociones que me hicieron vivir esta mañana ustedes con su salud y su cariño. Para mí son muy importantes y obviamente que no voy a olvidar este momento. Y menos que me haya encantado el cumpleaños feliz vía web, pues eso nunca lo había vivido. Así que es una cosa, una emoción. Chicos, que tengan muy buena semana, cuídense mucho y que estén muy bien. Nos estamos viendo. Chao, Chao, chao. profesora, que esté bien. Gracias, profe. Chao, Gracias. profe, cuídese, que Día. lo pase Tengan bien. un buen día. Páselo bien. Gracias. La Que estén profesora que bien. le La pase regalos bien. leen La harto. profesora, cuídese. Sí, igual ustedes, cuídense.